nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Durante os quais nunca me saíram do pensamento. ¡Gloriosa vanguardia descansada de la patria! Bueno, esperemos un cachito para que vuelvan los 10 seguidores que estaban viendo esto. Los 10 loquitos. Sí. Bien, pues mientras, ya que estamos esperando a que vuelvan los 10, que se fueron, te cuento, acá hace poco, como para que se siga sabiendo, ¿no? Como para que no salga del debate público, desapareció, la policía lo hizo, un chico llamado Facundo, acá tenemos, ¿ves? Bueno, está desaparecido, todavía se está buscando, hace más de 100 días que lo desaparecieron, y bueno, me parece bien recordarlo. Total. Aquí en Colombia pasaba algo similar y en gran masa. Es algo que aquí en Colombia se conoce como los falsos positivos. Y es que durante el periodo de gobierno de Uribe Vélez, él Uribe, exigía, el que ahora está está metido en cana preventivamente, lo tienen sí, en la cárcel, ¿no? Ajá. Bien, durante el gobierno del tipo que está en cana, por corrupto, ¿qué pasa? Me pasó que pues él siempre tuvo un logo en su gobierno y era la seguridad democrática. Y resulta que el tipo siempre abogaba que, bueno, quería arremeter a bala, sangre, o sea, con toda violencia contra los grupos armados, porque supuestamente él decía que uno de esos grupos armados, las FARC, había asesinado a su padre. O sea, se dice coloquialmente que las FARC fueron las que asesinaron a su padre, lo cual no es cierto, o sea, no hay una prueba veredicta como fidedigna que lo demuestre. De hecho, este grupo armado ha dicho en varias ocasiones, en varios comunicados, que ellos no reconocen ese hecho, que ellos no fueron los que asesinaron a su padre. Y ya en ese entonces esa familia ya tenía fama de estar aliada con diferentes carteles, con el cartel de Medellín, con la familia Ochoa, que fueron como los padres del cartel de Medellín, bueno, con todo el narcotráfico, básicamente. Y a partir de esa, ¿sí? Para ver por qué alguien que llega al poder con un discurso de mano dura, sangre y asesinar a los guerrilleros. ¿Por qué la población le tiene un odio a los guerrilleros, me parece? Porque eso es lo que explica el surgimiento de Uribe. Que una parte de la población se siente identificada con un discurso en el cual hay que matar a todos los guerrilleros. Yo tengo entendido, antes de que sigamos con lo de Uribe, me contás bien después, que hubo guerrillas que agarraban una persona por familia en algunos pueblos para sumar a la guerrilla. Una especie de impuesto. Tenés que darme un hijo como para que te deje en paz. ¿Algo así pasó? Pues no sé si así tal cual, pero sí, o sea, es muy sabido que, por ejemplo, hay muchos de esos grupos armados hacían reclutación forzosa de menores de edad, llevaban niñas, niños muy pequeños, como para poder alimentar sus fuerzas, sus filas internas. También, obviamente, hicieron muchos vejámenes contra las poblaciones. Una de las más conocidas es la masacre de Mampuján, que pueden buscarla en internet, que básicamente ocurrió en Chocó. No recuerdo exactamente el año, creo que fue en el 2005, 2002, no creo que fue en el 2002. Y básicamente, en medio de un tiroteo entre el ejército y la guerrilla, mucha gente, obviamente, o sea, como no hay una fortificación, algo para protegerse de las balas que están de lado y lado, lo que sea, mucha gente, en la mayoría de esos casos, era que se refugiaban en grupo y muchas veces recurrían a las iglesias de los pueblos. Entonces, al momento de refugiarse en la iglesia del pueblo, una guerrilla lanzó un cilindro bomba que detonó dentro de la iglesia. Y en esa detonación mató a 78 personas, si mal no recuerdo. Habían niños, habían mujeres embarazadas, habían personas de todas las edades, de todos los rangos, quedaron pulverizadas en el acto. O sea, y uno puede buscar las imágenes y son aberrantes, es muy triste ver esa masacre. Y también es muy, o sea, una imagen es muy desoladora, era que literalmente hasta hay un Jesucristo en su cruz, y literalmente hasta el Jesucristo quedó hecho en pedazos. Se puede ver una foto donde está toda la iglesia despedazada, y hay un Jesucristo roto también, despedazado. Y bueno, o sea, son unas imágenes impresionantes. En Netflix pueden buscar un documental que habla mucho de esto, que se llama El Testigo, el cual es un periodista que
a lo largo de 20 años va a diferentes zonas del país donde está muy vivo el conflicto armado y toma fotos, es una serie de fotografías acerca de las víctimas, de cómo el conflicto armado en sus diferentes matices atraviesa a las víctimas a través de las masacres, de los desplazamientos, de los asesinatos, de toda una serie de vulneraciones a los derechos más fundamentales que se encarnan, que viven más que todo las víctimas, ¿no? De los civiles que están como en medio de todo este flagelo. Bueno, o sea, la guerrilla obviamente también cometió muchos vejámenes, crímenes de lesa humanidad, las barbaries en todo el sentido de la palabra que son muy tristes, pero el gobierno también. Y de hecho me atrevería a decir que casi siempre el que la mayoría de veces que realizó estas masacres fue el gobierno, aliado con los paramilitares, que para los que no conozcan los paramilitares, son básicamente unos mini ejércitos de guerrilla formados por grandes terratenientes, en primera instancia, que fueron... La oligarquía forma grupos como lo que era la Triple AK. Exactamente, para defenderse de la guerrilla, básicamente. O sea, crean como ejércitos privados, básicamente, para defender sus predios, sus grandes terrenos, para evitar extorsiones, robos de ganado, bueno, todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que hacen los grandes terratenientes, forman una serie de ejércitos privados que más tarde, de hecho Uribe es uno de los primeros fundadores con otras familias de estos grupos paramilitares, que después pasan a financiarse otra vez del narcotráfico, por ejemplo. Pasan a crear sus propias rutas. Como todos los grupos armados de la época. Como todo el país, más o menos a partir de los 80, de todos en el país empezaron a financiarse. Exactamente. Y este grupo, las AUC, sí, muy bien el comentario, las AUC, crean alianzas con el ejército, con la policía del gobierno, en coalición fueron perpetradores de masacres, de asesinatos, de desapariciones forzadas, de desplazamientos, o sea, son numerosísimas de hecho, y es triste eso, que es miles de familia, de hecho, creo que a nivel mundial somos el segundo país con la mayor tasa de desplazamiento forzado, que es aproximadamente de 7 millones de personas durante todo este conflicto, detonado a partir de la violencia y bueno, todo lo que te comentaba anteriormente. Y sí, esas cifras son un reflejo de toda la barbarie, de toda la violencia, la muerte, el dolor, el sufrimiento que millones de personas sufrieron a lo largo del país durante toda esta época. Y en cierta medida, yo quería que contaras esto para poder conectar y para que el argentino empatice de por qué alguien votaría a alguien como Uribe, porque justamente si a tu familia le pasó esto que vos contaste, esta masacre que hubo, donde murieron 78 personas, que destruyeron esa iglesia, si te sacan a los hijos, a los menores, te los reclutan forzosamente, de tu familia, de la del vecino, sigues con ese miedo constante, que es culpa de la guerrilla, que te prometió una revolución que al final nunca se dio, y que después ves que salía con los narcotraficantes, es probable que te sientas identificados, y más si perdiste un familiar, con Uribe. En cierta medida tiene, digamos, una razón psicológica de hacer esto. Bien, ahora, Uribe llega al poder y ahora ya está con lo que vuelvas con lo de Uribe que estabas contando, ¿te acordás? Sí. De hecho, sí, Uribe reivindica mucho esos intereses, como este anhelo común de más que acabar con la guerrilla, es de acabar la violencia. Como decir, ponerle fin a este proceso de guerra, de matanza, de barbaries que hubo durante muchos años y que pues, durante reiterados gobiernos hubo como infructuosos intentos de llegar a acuerdos de paz, de firmar la paz, de finalizar la guerra, pero no se pudo. Como que ya la última herramienta que quedó fue a través de la violencia, ¿no? Y Uribe que... Uy, ¿estás ahí? ¿Soy yo el que no tiene internet? ¿Vos me escuchás? ¿O ustedes que los seguidores, ¿me ven ahora? ¿Me escuchan? Hola, seguidores, ¿me escuchan? Bueno, voy a preguntarles en el chat. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Uf. Bueno, voy a ver si ahí vuelve. Ok. Gracias, Mayra, compañera. Bien, pues. A ver, veamos si se suma. Si se suma rápido, entonces lo metemos. Acá está el compañero. Ahí está.
Ahí está volviendo, ya vuelve chicos, no se vayan por favor. Ahí está volviendo, A ver, ahí está. sí, Ahí creo que se cortó cortó, ¿no? el- ¿Qué pasó? Se cortó, sí. Y bueno, Bueno, para tomar lo que hablaba, sí, Uribe como que representó esa figura de una nueva paz, del fin de la guerra, que lo atravesó a través de la violencia, ¿no? Que bueno, que logró asestarle grandes golpes a las guerrillas, logró debilitarlas mucho, y eso de alguna u otra forma ayudó para que Juan Manuel Santos, el siguiente presidente, lograra finalmente firmar los acuerdos de paz, que bueno, están a medias, está muy trancado, el mismo uribismo ha intervenido mucho para ralentizar, ralentizar las el medidas que se mismo implementan en los contra acuerdos. el acuerdo de paz. Sí, totalmente, totalmente. Tengo entendido que tenía un lema algo así como ni perdón ni olvido o algo así. Sí, 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 Como sí. que no iban a Sí, o sea, perdonar ese acuerdo de paz, significaba perdonar a las guerrillas, que no había que hacer firmar la paz. Que exacto, había que exterminar. que si le, o sea, el lema uribista con respecto a esto es que sí, que no merecen el perdón por tanta barbarie que han hecho, que cómo es posible que ellos, luego de haber hecho tantas cosas, tantas barbaries, pues logren salir libres sin pagar nada, ¿no? Y obviamente, o sea, es una cuestión densa, ¿no? O sea, una cuestión moral bastante complicada porque involucra muchos aspectos. Pero también hay que ver que muchos de ese lado también lo hicieron en su momento. En nombre de la SAUCEA, en nombre del gobierno, del ejército. O sea, y no se puede negar que todos están untados, que todos están contaminados, que todos desde sus lados también han hecho masacres, barbaries y han atacado mucho al país, a la sociedad. Y pues ¿Qué ahí era? creo que o sea, la prioridad ahora en nuestro país, básicamente, más allá de que se haga justicia, es que se dé la verdad, porque en la verdad encontramos ese proceso, es como el elemento principal para encontrar el perdón, para poder perdonarnos. Y a partir del perdón podemos recrear memoria, podemos rehabilitarnos en cierta medida, podemos reconstruir nuestra sociedad, unificarnos para poder construir un mejor país. Porque si no hay verdad, siempre va a haber como ese remordimiento, como esa sensación como esa necesidad de verdad, ¿no? De conocer qué fue lo que pasó realmente, muchas víctimas, qué fue lo que pasó, dónde está mi ser querido, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y cuando hay ese proceso de verdad, se puede dar ese proceso de perdón que es tan necesario para que demos no se trata como un borrón y cuenta nueva, pero que perdonemos y a partir de esa unidad podamos construir un mejor país, porque ya es muy Claro. difícil como que se haga una justicia de facto. Lo importante por ahora es eso, y creo que lo más importante de este proceso de paz es eso, es primordialmente que se brinden las garantías para que haya verdad, para que haya restitución, para que las personas puedan perdonarse entre victimarios y víctimas, para que se conozca la verdad y como país podamos reconstruir una nueva sociedad a partir de eso. Porque si no hay verdad, va a prevalecer la violencia, porque va a haber mentira, porque va a haber rencor, porque no se puede, si no hay verdad, el rencor va a seguir muy vivo, ¿no? Y no se puede dar esos procesos, básicamente. Claro. Y eso es lo más importante ahora. Y es lo que el uribismo intenta a capa y espada negar. Digamos, durante esta presidencia de Iván Duque se han dado muchas trancas, se han dado muchos impedimentos para que se desarrolle este proceso de paz, que es muy, muy, muy dañino para el país. Fogonear la guerra desde la derecha también sirve para ganar votos, para tener digamos, un apoyo. Y debe tener incluso, debe ser conveniente, no solo discursivamente, el querer la guerra y el querer exterminar a la guerrilla y mantener la guerra. Debe servir incluso política y económicamente. ¿Qué? Me estás contando los falsos positivos. Ah, sí, 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 perdón, lo dejé ahí en el frasco. Y digamos, durante el gobierno de Uribe, él veía como unas tasas, como unos niveles de golpes contra estos grupos insurgentes, mediados a través de asesinatos, de capturas, sí, como de decomisos digamos, de campos de producción de droga. Y lo que el ejército, digamos, en su actuar no podía, pues era muy difícil llegar a esas cotas, como para cumplir esas exigencias que le pedía el gobierno. Y muchos generales, muchos comandantes lo que hicieron fue ir a sectores vulnerables. ¿Qué? El gobierno le pedía cuotas de muertos de... El gobierno le pedía cuotas a los militares de muertos. Pero de guerrilleros, ¿no? De guerrilleros. Ah, de guerrilleros muertos o capturados. Exacto, Bien. exacto. O sea, como golpes básicos a la insurgencia, a los grupos armados. Y muchos de esos generales, comandantes del ejército, lo que hicieron fue ir a sectores vulnerables de diferentes partes del país y reclutaban jóvenes, digamos, ilusionándonos con trabajos, con oportunidades,
y como con experiencias para podérselos llevar de sus hogares y matarlos lejos. O sea, se los llevaban a unos campos, los fusilaban, literalmente los vestían como guerrilleros, los hacían pasar como guerrilleros para poder cumplir con estos honorarios, con estas exigencias. Y el gobierno, cuando se cumplía esto, también los premiaba con vuelos, con vacaciones, con beneficios económicos, muchas cosas. Y así fueron miles de asesinatos de jóvenes así. Fueron miles y miles de jóvenes que fueron asesinados como en esta campaña de falsos positivos. Algo habrán hecho, dirían acá algunas personas también. Es Y terrible. algo de fondo que se escurre ahí es o sea, una de las cosas que más mueve plata es el tráfico de armas. O sea, la guerra da mucha plata. Para el que maneja ese negocio da mucha plata. Y a los grandes oligarcas, pues bueno, les beneficia que siga el conflicto, ¿no? Porque hay movimiento, hay flujo, hay plata. Claro, bueno, y en Entonces, especial a la principal fábrica exportadora de armas en el mundo. sí, 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 Compañero financiero de los golpes de Estado de todo el continente. exactamente. Y Eh, digamos, de parte, para las personas que están acá, de hecho les recomiendo mucho una serie que se ha vuelto muy viral acá en Colombia, que es muy controversial, que se llama Matarife. A Uribe, unos periodistas y un abogado lo apodaron de esa forma. Es ¿Cómo se como una llama? forma de decir Matarife, Matarife. Matarife. Es un documental extenso, pero que literalmente está seccionado en capítulos de 10 minutos, 6 minutos, 5 minutos. Y ahí cuenta literalmente cómo ha sido la vida de Uribe, siempre ha estado ligado al narcotráfico, cómo siempre se ha movido desde dentro de esas esferas, sí, como todo un bagaje demostrado, articulado, con hechos, con evidencias, de todas las barbaries que ha hecho, de todas las masacres, de todos los delitos, de todos los crímenes que ha hecho. Porque una de las cosas que siempre le ha inculpado a Uribe es que cómo es posible que prácticamente todos los funcionarios, todos sus allegados, sus cercanos, estén de alguna u otra forma inculpados, estén procesados, estén investigados, estén en la cárcel. ¿Y cómo es posible, y eso lo dice un periodista en una entrevista, cómo es posible que todos estén contaminados, cómo es posible que todos estén podridos si usted no sepa nada? ¿Cómo es posible eso? Acá O sea, teníamos un gobernante que cuando era presidente se le perdonó una deuda de 70.000 millones de pesos a su padre. Y, no, yo no sé, son cosas de mi padre, decía él. Todo el tiempo hacía eso también. Entiendo lo que dices. o sea, Es terrible y es cínico, pero lo más loco es que hay gente que cree eso y gente también que se relega y dice, bueno, es un mentiroso, pero no tengo mejor opción que votar y quiero que maten a la guerrilla, así que prefiero votar a este mentiroso que... Eh, sí, había una... Bueno, también está esto de la guerrilla, que siga habiendo guerrilla y que no haya paz, sirve para matar opositores políticos, para matar a gaitancitos, sí, sí, sí. y no permitir que surja el peronismo colombiano. Sí, a estas alturas, no sé, es muy complicado, el panorama político es muy difuso ahorita como para que haya ese tipo de unificación, porque, o sea, en general el panorama político del país está muy dividido en las masas, o sea, se ha logrado que ¿Cuáles son las básicamente, dos puntas de la división? ¿Qué sostiene un lado y qué sostiene el otro? pues el lado clásico de la derecha es el de Uribe, sí, la extrema derecha, que representa una corriente económica neoliberal, abierta, ¿no? Que es básicamente por la que abogan los ricos, los grandes empresarios. Y está, pues, aunque ahorita está tomando mucho vigor la fuerza del centro, básicamente. El Ujú. centro que no factura, o sea, que no se aposenta ni por la derecha ni por la izquierda. También hay Sí, una fuerza de izquierda, pero no es tan fuerte, no es tan fuerte como la derecha de Uribe. Está representada, pues ahorita más que todo está en cabeza de Gustavo Petro, que es otro, que de hecho él fue un guerrillero del M-19, que bueno, ha tenido una carrera política bastante buena, igual que el de Bogotá, pero bueno, es como sí, ahorita la cabeza de la izquierda, pero ahorita o sea, creo que donde está concentrado el gran interés de la población es en el centro, y en las últimas elecciones se ha demostrado bastante bien, pero aún sigue habiendo una división política muy fuerte, que impide que la gente en general se unifique y como que
comulgue por digamos, un ideal común. ¿Sí? Entonces, lo mismo es que ha pasado siempre, es decir, el pueblo está dividido, está cohesionado, ¿no? Está muy movilizado a partir de sus divisiones, no se puede unificar para moverse, y la oligarquía siempre sigue junta, ¿no? Unida, ahí, Claro, dominando. claro. Sí, sí. Em, Sí, diablos, es terrible. Em, es un espectro muy denso. bueno, compañero, la verdad que ha sido un gusto Para charlar mí con vos. también. Listo. Un Muchas gusto y bueno, gracias. gracias a todos los que, Vamos a preguntar si quieres hacer una pregunta. Ahora, si quieres, si tienes tiempo de responder. bueno, sí, sí, sí. Si tienen que escribir alguna pregunta, tiene un ratito, escribe y bueno, si no, no pasa nada. Aunque antes de estas preguntas, quería Ujú. leerles algo. De hecho, Por es uno de los favor. discursos favoritos, que uno de mis discursos favoritos que da García Márquez en la ceremonia de entrega del premio Nobel de Literatura en 1982. Es un discurso muy bonito que lo pueden encontrar en YouTube, está en muchos lugares y uf, es uno de los discursos más maravillosos que he escuchado en mi vida. Les quiero leer un pedacito de ese discurso. A ver, y dice: un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez, desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Hermoso, Tairo. Es maravilloso. Muchas, Lo muchas, recomiendo mucho. muchas gracias. Dairo, hasta la A próxima. vos, Muchas gracias por venir, por a estar, por vos. responder, por darme tu tiempo. Vale. Bueno, miramos preguntas. Nadie preguntó nada, todos dijeron gracias, Ah, bueno, estuvo perfecto, buenísimo, perfecto. la reflexión de Dairo estuvo fantástica, todos están ahí chupándote las medias, Dairo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por invertir un poco de su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y para abrirnos a otras áreas, a otras historias, a otros conocimientos que nos enriquecen como ciudadanos y como personas, ¿no? Y que, como decía García Márquez, que el ideal sea unirnos, luchar por una utopía, ¿no? Sí. Sobre de la vida, de la felicidad, de la igualdad, de la dignidad humana, básicamente, que hoy en día parece tan diluida y tan difusa y tan difícil de conquistar, ¿no? Y esa es la lucha nuestra, como nueva generación, y creo que ese es el llamado en estos tiempos tan confusos, tan difíciles. Ojalá, ojalá que surja en Colombia un movimiento que sea capaz de aglutinar todas esas fuerzas tan contradictorias, que pueda liderar el país, pacificarlo, sin que la pacificación signifique genocidio, Es eh, difícil, pero sí, lograr organizar esa comunidad para que puedan desarrollarse y tener vidas plenas, sin miedo a que los maten y los acusen de guerrilleros en el camino. totalmente. Esa es la idea, esa es la No, utopía. narcotraficantes ni los Nosotros, guerrilleros sí, tampoco, que no los mate nadie. sí es vato. Y bueno, muchas gracias por todo, a todos por acompañarnos, y bueno, que tengan una buena noche y gracias por estar aquí. A vos. Chao.